En los días más oscuros del año 1945, cuando Europa yacía en ruinas y el mundo contenía la respiración, se estaban formando en secreto varios planes que cambiarían el curso de la historia. Se trataba de la división de uno de los mayores estados de Europa hasta la fecha. Alemania, que había sido responsable de dos brutales guerras mundiales, iba a ser dividida para siempre. Sin embargo, los aliados estaban muy divididos sobre cómo debía ser esa división. Se presentaron varias propuestas diferentes, todas las cuales habrían dirigido el destino de Alemania y Europa en una dirección distinta. Ya hemos examinado uno de los planes más radicales, el Plan Morgenthau, en otro vídeo. Pero Winston Churchill, el férreo primer ministro británico, también tenía su propio plan para una Alemania futura. Según él, así habría sido Alemania después de la guerra. Lo más emocionante es que Alemania apenas habría perdido territorio en este escenario. Al contrario, incluso habría crecido. Entonces, ¿de qué trata esta increíble propuesta? ¿Cómo habría cambiado el destino de Alemania y por qué fue finalmente rechazada? Analizamos todas estas fascinantes cuestiones en el vídeo de hoy. Corre el año 1943. Los aliados habían alcanzado el punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial. En el frente oriental, la Unión Soviética no solo había ganado la importantísima batalla de Stalingrado, sino también la batalla de Kursk, la mayor batalla de tanques de la historia. Esto no solo detuvo el avance alemán, sino que el Ejército Rojo hizo retroceder a los alemanes cada vez más hacia el oeste. En el Mediterráneo, las potencias del eje no solo fueron expulsadas de todo el norte de África, sino que con el desembarco en Sicilia y posteriormente en el resto de Italia, no solo se derrotó al aliado más importante de Alemania, sino que incluso se pudo persuadir a los italianos para que se pasaran al bando aliado. La victoria sobre Alemania ya no parecía tan descabellada, por lo que los aliados se reunieron por primera vez a finales del año 1943 para celebrar una gran conferencia, la llamada Conferencia de Teherán. Y así, los tres líderes de los aliados, a saber, Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill y Joseph Stalin, se reunieron por primera vez en Irán. Aunque inicialmente el principal tema de discusión fueron los planes de guerra ulteriores, como la apertura de un segundo frente con la ayuda del desembarco de Normandía, luego se discutió en detalle el destino de Europa tras el fin de la guerra. Por un lado, se decidió desplazar Polonia hacia el oeste, pero por otro, también se acordó la división y ocupación de Alemania. El primer ministro británico, en particular, ya había preparado un plan detallado para ello. Sin embargo, este plan difería de otras propuestas que simplemente preveían el máximo castigo posible para Alemania. Se dio cuenta de que era increíblemente importante crear un orden de posguerra que no solo evitara los errores del Tratado de Versalles, sino que también impidiera otra catástrofe. Churchill, impregnado de conciencia histórica y guiado por una visión de seguridad duradera, temía un resurgimiento del poder alemán que pudiera poner de nuevo en peligro la paz en Europa. Este plan era también un reflejo de la realidad geopolítica de la época, caracterizada por la lucha entre las superpotencias y la incipiente rivalidad entre Occidente y la Unión Soviética, que pronto anunciaría la Guerra Fría. Así pues, las ideas de Churchill sobre la Alemania de posguerra se guiaban no solo por las sanciones y los castigos, sino también por el deseo de evitar que la historia se repitiera. El plan no solo pretendía debilitar a Alemania, sino también crear un equilibrio para reorganizar la distribución del poder en Europa. Pero veamos el plan en detalle. En primer lugar, el punto más importante es la división de Alemania en dos estados y una zona administrada internacionalmente. El estado del norte de Alemania abarcaría toda la región al norte de Baviera y Baden-Württemberg y conservaría también la mayor parte de Pomerania y Silesia. Por supuesto, esto estaba en contradicción directa con la exigencia de la Unión Soviética de que Polonia se desplazara hacia el oeste. Sin embargo, Alemania crecería increíblemente, sobre todo en el sur. El estado alemán meridional, también conocido como Danubia o Galemania de Churchill, abarcaría todo el sur de Alemania, es decir, Baviera y Baden y Württemberg, pero también toda Austria, Hungría e incluso los Cárpatos de Ucrania en el extremo oriental. Esto significaba que no solo se unirían las zonas de habla alemana del sur, sino que también se restablecería en gran medida Austria-Hungría. Sin embargo, el plan también incluía otros puntos. Entre ellos figuraba, sobre todo, la descentralización del poder. Mediante la creación de unidades autónomas más pequeñas, se pretendía descentralizar el poder y evitar así cualquier amenaza futura de un gobierno alemán centralizado. Luego estaba el desmantelamiento industrial en ambos estados.
había que desmantelar la industria o, al menos, restringirla severamente en determinadas zonas, sobre todo en la región del Ruhr, el corazón industrial de Alemania, para reducir al mínimo la capacidad militar del país. Para lograrlo, debía establecerse allí una zona internacional, como ya se había hecho tras la Primera Guerra Mundial. Pero echemos otro vistazo al mapa. ¿Por qué quería Churchill ampliar tan generosamente el sur de Alemania en particular? Esto contrastaba fuertemente con la división de Alemania generalmente exigida. De hecho, Churchill ya actuaba con suficiente previsión e identificó a la Unión Soviética como el mayor adversario futuro, a la que quería debilitar todo lo posible después de la guerra. Le preocupaba mucho un avance soviético hacia Europa Central. Por eso, uniendo Hungría y Austria a la parte meridional de Alemania, imaginó un estado lo suficientemente grande y occidentalizado como para limitar la influencia de Stalin en Europa Central. Algo similar debía conseguirse también mediante el estado ampliado de Alemania del Norte. Consiguió así dos objetivos al mismo tiempo. Por un lado, la división de Alemania en dos partes y la cesión de la región del Ruhr limitaban su poder a largo plazo. Por otro lado, ambos estados debían servir de baluarte contra la Unión Soviética. Además, los dos estados no debían ser penalizados en la misma medida que tras la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles. Con ello se pretendía evitar pensamientos de revisión, pero también crear dos países occidentales y económicamente fuertes en primera línea del telón de acero. Sin embargo, lo que a Churchill le pareció un buen plan fue firmemente rechazado por las otras dos potencias aliadas. Stalin dejó claro que nunca aceptaría la incorporación de Hungría a una nueva Alemania. Además, Polonia, Checoslovaquia y Hungría debían formar un imperio de estados independientes antinazis y prosoviéticos. Roosevelt también rechazó claramente el plan. Temía que la Unión Soviética adquiriera rápidamente demasiada influencia sobre uno de los dos estados alemanes y lo arrastrara al bloque soviético. Esto era similar a lo que ocurrió en la realidad, salvo que el telón de acero habría corrido de oeste a este entre los dos estados alemanes. Además, los demás aliados, como Francia, estaban naturalmente muy descontentos con el hecho de que Alemania apenas iba a ser penalizada territorialmente. Al contrario, el Estado alemán del sur incluso iba a ganar numerosos territorios de Europa Oriental. Así pues, el plan de Churchill estaba condenado al fracaso. En las posteriores conferencias de Yalta y Potsdam, se decidió finalmente dividir Alemania y Austria en 4 zonas de ocupación. Sin embargo, aquí también se incorporaron muchas de las ideas de Churchill. También aquí debía reconstruirse rápidamente Alemania para que sirviera de bastión contra la Unión Soviética. Churchill estaba tan paranoico que seguía esperando una gran guerra con la Unión Soviética en el año 1945, razón por la cual hizo elaborar en mayo el plan de guerra Operación Impensable. En este plan, un ataque preventivo a gran escala contra la Unión Soviética debía tener lugar ya el 1 de julio de 1945 para establecer una Alemania Oriental y una Polonia independientes de la Unión Soviética. Sin embargo, el nuevo presidente estadounidense Truman rechazó en general cualquier idea de enfrentamiento militar con el Ejército Rojo en aquel momento. Además, la Unión Soviética estaba claramente superada en número y los soldados británicos simplemente querían volver a casa tras los horrores de años de guerra. Así pues, el plan ultrasecreto desapareció en un cajón. No se hizo público hasta el año 1998. No dudes en escribir en los comentarios si quieres ver un vídeo detallado sobre él. Resumiendo, podríamos decir que el plan original de partición de Churchill tenía algunos puntos buenos. Si se hubiera aplicado en su momento, sin duda hoy viviríamos en una Europa diferente. Tal vez dos estados alemanes diferentes se habrían desarrollado realmente en paralelo y nunca se habría producido la reunificación. Sin embargo, es muy cuestionable hasta qué punto habría durado el estado del sur de Alemania en particular. Mientras que el sur de Alemania y Austria están relativamente próximos culturalmente, no puede decirse lo mismo de los territorios húngaro y ucraniano. Se habrían preprogramado numerosos problemas debido únicamente a las diferentes lenguas. Y sin duda la Unión Soviética habría ejercido su influencia desde el principio y habría tenido un gran impacto en el desarrollo de ambos estados. ¿Cómo crees que se habría desarrollado Alemania según este plan? No dudes en escribirlo en los comentarios.